Dicen que una historia bien contada puede cambiar un corazón, incluso salvar una vida. Hay historias que solo se cuentan cuando el mundo está en peligro. Y esta comenzó con una promesa cruel y una joven que decidió cambiarlo todo. Esta no es solo una historia, es la primera noche de una saga contada para sobrevivir. Y esta fue la historia que empezó todo. Hace mucho tiempo, en un reino de arena y estrellas, gobernaba un sultán sabio, pero herido. Su nombre era Shahriar. Durante años había protegido a su pueblo con justicia, hasta que fue traicionado por quien más amaba, su esposa. Ella lo abandonó, y con su partida, él perdió la fe en el amor, en la lealtad y en todo lo que alguna vez creyó bueno. Desde entonces el sultán hizo una promesa oscura: cada noche una nueva esposa, y al amanecer ninguna permanecerá. El palacio, antes lleno de música y relatos, se volvió un lugar silencioso, oscuro, triste, como si las historias hubieran huido con la luz. El miedo creció como una sombra sobre todo el reino. Familias enteras escondían a sus hijas, las ventanas se cerraban antes del atardecer y nadie en todo el reino se atrevía a detenerlo. Mientras el miedo crecía en cada rincón del reino, en una torre escondida, entre libros y silencios, una joven tenía un plan. Su nombre era Sherezade, hija del gran visir, lectora incansable, observadora del mundo, donde todos veían oscuridad. Ella imaginó una pequeña luz. Si el sultán escucha una historia, una que lo atrape, tal vez quiera otra al día siguiente. Y así, con la calma de quien conoce el poder de las palabras, Sherezade hizo lo impensable. Se ofreció como la próxima esposa del sultán. Su padre, el visir, tembló. Hija mía, no puedes hacer esto. Ninguna regresa. Pero ella lo miró con dulzura y dijo: Ninguna le ha contado una historia. Esa noche, mientras la luna subía como una lámpara sobre el palacio, Sherezade se despidió con una sonrisa, con un secreto en la voz, con una promesa en el alma y con un plan: contar un cuento tan fascinante, tan completo, que el sultán deseara escuchar uno más al día siguiente. Cuando el silencio llenó la cámara real, fue ella quien habló primero. Majestad, ¿quiere que le cuente una historia? El sultán la miró con el ceño fruncido, sorprendido, pero curioso. Nadie le había preguntado algo así antes. Y tras unos segundos, asintió. Y esa noche comenzaron las historias de las 1001 noches. Había una vez 2 hermanos, uno rico, uno pobre, y una palabra que cambiaría sus destinos para siempre. Alí Baba y los 40 ladrones.
Ali Baba vivía en un pueblo humilde al borde del desierto. Detrás de su casa comenzaban unas colinas rocosas, árboles secos y arbustos resistentes. Era ahí donde cada día entraba con su burro a buscar leña para vender. No tenía tierras ni riquezas, solo ese burro viejo y muchas ganas de trabajar. Vivía con su esposa en una casa sencilla, pero llena de risas. Su hermano Qasim era todo lo contrario. Se casó con una mujer rica, heredó tierras y sirvientes, y tenía una mirada de desprecio hacia los que tenían poco. Pero esta historia no es sobre Qasim, es sobre Ali Baba y una cueva secreta que solo se abría con una palabra exacta. Un día, mientras recogía ramas secas entre las piedras, Ali Baba escuchó algo inusual: caballos, voces y pasos veloces entre la tierra y las rocas. Se escondió tras unos arbustos secos justo a tiempo. 40 jinetes vestidos de negro cabalgaban en fila cerrada, guiados por un líder de mirada feroz. Se detuvieron ante una gran roca agrietada, oculta entre dos acantilados. Entonces el jefe alzó la voz: ¡Ábrete, Sésamo! Y la roca obedeció. Se abrió como una puerta antigua, revelando una cueva iluminada por el brillo del oro. Los ladrones entraron, descargaron sacos y salieron poco después. ¡Ciérrate, Sésamo! Gritó el jefe, y la montaña volvió a cerrarse. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, Ali Baba se acercó, apoyó la mano sobre la piedra y dijo en voz baja: ¡Ábrete, Sésamo! Y la cueva volvió a abrirse. ¡Era real! Y ese día Ali Baba descubrió el secreto mejor guardado de los 40 ladrones. No tocó todo el oro, solo tomó lo justo, unas pocas monedas, las suficientes para vivir mejor, sin despertar sospechas. Cargó su viejo burro y salió antes de que el sol llegara al centro del cielo. No sabía que, al hacer eso, había encendido la chispa de un destino que pronto se saldría de control. Durante unos días, Ali Baba no dijo una sola palabra sobre la cueva. Compró comida fresca, arregló su casa y su esposa tejió una nueva alfombra para el piso de barro. Pero bastó con que Qasim lo viera para que la sospecha despertara. ¿De dónde sacaste todo esto? Tu burro sigue igual de viejo y tú sigues sin tierras. Le dijo su hermano, con los ojos entrecerrados. Ali Baba trató de evitar el tema, pero Qasim insistió, exigió saber la verdad y al final Ali Baba le confesó el secreto de la cueva, pero solo a él. Qasim sonrió con una codicia que no supo esconder. Al día siguiente, antes del amanecer, salió rumbo a las colinas con 10 burros cargados de sacos vacíos. Llegó ante la gran roca agrietada, levantó la mano y gritó: ¡Ábrete, Sésamo! La cueva se abrió y Qasim entró como si ya fuera dueño de todo. Monedas de oro, cofres de joyas, tapices, espadas de plata. Era más de lo que había soñado jamás.
pero mientras llenaba los sacos, olvidó algo crucial: la palabra para salir. ¡Ábrete! ¡Higo seco! ¡Abre! ¡Cebada! ¡Ábrete! ¡Lenteja! Nada funcionó, y el miedo comenzó a entrarle por la garganta. Los ladrones regresaron poco después y lo encontraron ahí, rodeado de tesoros que no le pertenecían. Y lo último que escuchó Qasim fue la voz del jefe, diciendo una sola palabra: ladrón. Y esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. La noche cayó y Qasim no regresó. Los burros llegaron solos, sin carga, sin dueño. Alí Baba esperó y esperó, pero cuando salió el sol, supo que algo andaba mal. Con el corazón apretado, volvió a las colinas. Frente a la gran roca agrietada, cerró los ojos y dijo: Ábrete, sésamo. Y entró. Lo que encontró adentro lo dejó helado. Qasim estaba allí, quieto. Alí Baba bajó la cabeza y lloró. Entendió que el secreto debía quedar oculto para siempre. Con esfuerzo cargó el cuerpo de su hermano sobre un burro, lo cubrió con telas y regresó antes del mediodía sin que nadie lo viera. Le dijo a la esposa de Qasim que lo habían encontrado lejos, sin vida. Nadie preguntó más. La pena lo dijo todo. Esa noche, mientras todos dormían, Alí Baba se sentó a mirar las estrellas. El oro seguía allí, pero Alí Baba ya no lo deseaba igual, porque ahora sabía que ese lugar podía quitar más de lo que da. Los días pasaron, pero el silencio de la cueva no duró mucho. Los ladrones regresaron y encontraron los restos de la traición. No estaba el cuerpo y no faltaba más oro, pero alguien había entrado y había salido con vida. Alguien más conoce nuestro secreto. Gruñó el jefe de los ladrones. Y lo encontraremos, aunque tengamos que buscar debajo de cada piedra del desierto. Dieron con el pueblo, observaron en secreto, y uno de ellos, disfrazado de mercader, notó algo extraño. Una casa humilde, con burros idénticos a los que se usaron para llevar el oro. Esa noche, sin hacer ruido, el ladrón marcó la puerta con una cruz blanca. Así, al regresar con sus compañeros, sabrían cuál casa atacar. Pero en esa casa ya no vivía solo Alí Baba. Junto a él y su esposa había llegado a vivir con ellos una joven. Tras la muerte de Qasim, Morgiana, antiguamente sirvienta en la casa del hermano rico, pero ahora parte de esta nueva familia. Silenciosa, atenta, inteligente, siempre observando lo que los demás no ven. Esa mañana notó la marca y sin decir palabra, marcó todas las demás casas del vecindario con la misma cruz blanca. Cuando los ladrones regresaron, se confundieron, se enojaron y se fueron con las manos vacías.
Alí Baba no lo supo, pero esa noche su vida se salvó gracias a Morgiana. Los ladrones no se rindieron. Sabían que quien conocía la cueva vivía ahí. Solo tenían que encontrar el momento perfecto. Y lo encontraron cuando el jefe de los bandidos se disfrazó de mercader y llegó a la puerta de Alí Baba con un cargamento de barriles de aceite. Alí Baba lo recibió con hospitalidad y lo invitó a quedarse en su casa esa noche. No sabía que, dentro de casi todos esos barriles, se escondían ladrones armados. Solo uno tenía aceite de verdad. Pero Morgiana no dormía. Desde que ese supuesto mercader llegó, algo no le olía bien. Y cuando bajó a la cocina por agua, notó algo más extraño aún. Los barriles se movían como si alguien respirara dentro. Se acercó con una lámpara y escuchó atentamente. De uno de los barriles se oyó una voz en susurros. Ya es hora. Morgiana retrocedió. Su corazón latía como un tambor. No había aceite en esos barriles. Había ladrones. Así que pensó rápido. Calentó aceite verdadero al fuego y sin hacer ruido, lo fue vertiendo uno a uno sobre los barriles sellados. Los bandidos cayeron antes de poder salir siquiera. Cuando Alí Baba despertó, no lo podía creer. Su casa había sido rodeada por la muerte, pero una vez más, Morgiana había sido más rápida que el peligro. Pasaron los días y Alí Baba decidió ofrecer un banquete para celebrar la paz que al fin parecía haber vuelto. Pero el jefe de los bandidos aún vivía y tenía un último plan. Se disfrazó de comerciante de seda y fue recibido como invitado al banquete. Alí Baba no lo reconoció, pero Morgiana sí. Lo vio entrar, lo observó con cuidado y en sus ojos vio la misma sombra que aquella noche de los barriles. No dijo nada, esperó y luego pidió permiso para hacer una danza en honor al invitado. Alí Baba aceptó, curioso, y todos se reunieron en el centro del salón. Morgiana danzó, ligera como el viento del desierto, cada giro más cerca del forastero, cada paso más certero, hasta que en un movimiento final saltó frente a él y lo enfrentó con una daga brillante. El disfraz cayó, el rostro fue revelado y el último ladrón, el jefe, fue derrotado. Alí Baba se levantó en shock y comprendió que por tercera vez Morgiana le había salvado la vida. Esa noche no hubo más duda. La invitó a quedarse en su hogar como parte de su familia y prometió que su nombre viviría en todas las historias por venir. Y así fue como Morgiana, sin magia ni fuerza, se convirtió en la verdadera heroína del cuento. Y así terminó el cuento. Sherezade cerró el libro entre sus manos. El cielo comenzaba a teñirse de rosa. El sultán la miraba en silencio, con los ojos entrecerrados,
como si aún caminara por las dunas del desierto, junto a Ali Baba. ¿Y qué otras historias vivieron en ese reino? Murmuró el sultán, como para sí mismo. Sherezade sonrió. Si quiere, Majestad, se lo cuento mañana. Y esa noche no hubo ejecución. Esa noche el sultán esperó. Y esa fue una de las 1001 noches que estaban por venir.